Hacemos entonces nuestro segundo encuentro en Sófocles sobre Edipo. Así que buena suerte. Eh, yo, antes de, como decía, que sería decir unas palabras, no me acuerdo quién era el que decía eso de un actor. Este, pero porque escuchando la grabación me di cuenta que de lo de las batallas no estuvo bien dicho. No es que dijera errores, pero fue muy. Y entonces estuve mirando que este asunto de las batallas de las Termópilas, ¿no es cierto? Que es en las segundas guerras médicas contra los persas. eh, Ellos, los griegos, y sobre todo con Leónidas, el comandante espartano, en el istmo chiquito, muy, muy, muy angosto de las Termópilas, ellos detienen durante varios días al ejército persa. Este, Mientras los atenienses la bahía de Artemiso hacían la batalla naval. Este, lo que sucede en la batalla de las Termópilas es que hay bueno, es famosa porque hay gran despliegue de valentía. Ahí está la valentía también de los 300 espartanos. Este, pero lo que sucede en la batalla de las Termópilas es que ya al final de la batalla, o después de 3 días, tuvieron una traición de un eh, local, eh, y que le indicó al ejército persa otra manera por donde poder pasar, y entonces eh, la batalla se les dio vuelta y tuvieron que retirarse. Y entonces la famosa interpretación de los 300 era que se habían ido a martirizarse o porque habían recibido un oráculo y Leónidas y su gente iban a morir. El asunto es que lo que hicieron fue sostener la retirada del ejército griego al final de la batalla de las Termópilas, que en realidad venía muy bien los griegos ahí. Ahora, mientras se retiran, ellos se van, eh, ahí es cuando se van dirigiendo al Golfo de Salamina, y ahí es que sucede que evacúan Atenas, los persas toman Atenas, seguramente lo habrán saqueado también, lo que quedaba mientras el ejército griego se estaba como reagrupando en Salamina, y es que enfrentan en esa batalla de Salamina también. Ahora no es una encerrona de tierra, sino que es una encerrona de mar, donde en un pequeño también, y tomándolos por sorpresa a los persas, es que tienen esta batalla tan, tan famosa, donde ahí, y casi, casi son solamente los atenienses los que están peleando ahí, y algunos más, y ahí es que ganan, eh, derrotan de nuevo a Jerjes. Y ahora, el asunto es que al año siguiente, estamos hablando de 480, ¿no es cierto? Al año siguiente, en la batalla de Platea, los espartanos terminan de derrotar al ejército persa, y ahí es cuando se retiran y se acaban las guerras médicas. No digo toda esta sucesión de batallas porque había hecho el comentario, pero era demasiado por el aire y demasiado impreciso. Este, el asunto es que quedó como símbolo de la valentía y del orgullo griego, tanto, no solamente el triunfo de Maratón, que fue la primera batalla digamos, en las guerras médicas, las primeras guerras médicas, donde ganan, sino en este caso los símbolos son las Termópilas por un lado y Salamina por otro lado. Nada, es como una fe de ratas de la vez pasada. Perfecto. Bien, Ok. entonces,
Y que siguen después. Y que siguen, no, y siguen y después, pero ya no son más con los persas. No, y después otra cosa interesante, que mirando los mapitas me di cuenta cómo siempre el tema era Jonia, ¿no? Es decir, es la franja de Asia Menor, ¿no es cierto? De las ciudades jónicas, que ya eran de la época minoica, eran griegas, pero eran de la dinastía anterior incluso, estaban y que siempre fueron dominadas por los persas y siempre se levantaban en rebelión y que la defensa de estas ciudades jónicas como Mileto, como, eh, era el pretexto justamente para levantar Grecia contra los persas que a veces los atenienses lo convencían y a veces no. Acuérdense esa anécdota cuando fueron a convencerlo al jefe espartano para que vaya a luchar contra los persas y cuando le dijeron que tardaba como 3 meses en llegar a Asia, es decir, no, ya nos vamos a ocupar en otro momento, no. Bueno, ¿Cuál este, es Mileto? sí. Así que, pero siempre es el tema de la recuperación de las ciudades griegas que están sobre Asia, lo que fue como así el círculo de conflicto, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo están? Bien. Ok. Este, solo que sugiero que hagamos como en realidad la obra esta, ¿no es cierto? Que yo les mandé de Edipo, con los subrayados. A mí me gustaría que empecemos a leer ahora, porque si no vamos a leer muy poquito. Que empecemos a leer y después vamos al tema de mito y religión y eso. Pero empecemos a leer un poco el diálogo de Tiresias y de Edipo, que es muy bueno. ¿Lo vas a Sí. proyectar? ¿Dónde? ¿En qué página está? Eh, bueno, si Leo, vos te lo necesitas proyectado también, ¿no? ¿Cómo? Sí. Vos sí, pregunto si lo tienen así o lo tienen en el celular. Si No, no se los proyecto. Hola Mechi. Yo lo sí, ya tengo, lo vi. yo lo tengo en la ¿En qué, computadora. en qué página está? Eso, mira, nosotros habíamos leído este, hasta que cuando Edipo contaba este asunto de que él iba a ser el más malo de todos, es decir, Sí, y que lo iba a y que matar iba, mal y que y que se le iba a ir en contra de él, no hacía más que cavarse la propia fosa. pero Y, no sé dónde está. y es, y es cuando aparece Tigre, habían hacer la quinta, pero ahora lo voy a proyectar. Ah, Es lo Por último. ahí, o por ahí lo proyecta, porque yo me olvidé de cómo se compartía en sí, este, pero después lo agarrás, dale, mejor. Es lo último que enviaste, ¿no, Vicente? sí, sí, es el Perfecto. mismo que envié. Magda, querés proyectarlo? Sí, dale. Ah, espera, perdón. Es cuando aparece Tiresias por primera vez, que sería como la... Pero el otro día lo proyectaste. ¿Se ve? eh, sí, pero no, Ay, ahí no es. espera. No, no, espera. Sí, sí se ve. Ay, Dios. Este, Ay, espera. a ver, ¿querés que pruebe yo? No, ay, que quiero achicar ¿lo agrando? Sí, Bueno, dale. Pero tenés que ir para atrás, ¿eh? No, no estoy, ¿no lo están viendo? lo No, estás pero no es... agrandando, pero Ah, A ver, bueno, está. no, ahora me dicen dónde. dale, avanza. Avanza. Es cuando aparece Tiresias. Ay, Ahí,
Bueno, ahí aparece por primera vez. Sí, sí. Vamos a leer que uno lea a Tiresias y otro a Edipo, pero leamos solo la parte en negrilla, por favor. Empiezo yo leyéndolo a Tiresias. Ay, ay, qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene. Ya lo sabía bien, pero lo he olvidado. De lo contrario, no hubiera venido aquí. Déjame ir a casa, más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces caso. ¿Alguien que lea Edipo? Fernando. Dale, Eh, Fernando. no, yo estoy siguiendo, lo que pasa es que yo comencé lo que mandó Bueno, no importa, otro lector. No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó si le privas de tu augurio. Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. No vaya a ser que a mí me pase lo mismo. Todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias por no decir las tuyas. ¿Qué dices? Sabiéndolo, no hablarás, sino que piensas traicionarnos y destruir a la ciudad. Yo no quiero afligirme a mí mismo ni a ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te enterarás por mí. Me has reprochado de mi obstinación y no ves la que igualmente hay en ti y me censuras. ¿Quién no se irritaría al oír razones de esta clase con la que tú estás perjudicando a nuestra ciudad? Llegarán por sí mismas, aunque yo las proteja con el silencio. Pues bien, debes manifestarme incluso lo que está por llegar. No puedo hablar más. Ante esto, si quieres, irrítate de la manera más violenta. Nada de lo que estoy advirtiendo dejaré de decir. Según estoy encolerizado, has de saber que parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo has llevado a cabo en lo que no ha sido darle muerte con tus manos. Y si tuvieras vista, diría que incluso este acto hubiera sido obra de ti solo. De verdad, y yo te insto a que permanezcas leal al edicto que has proclamado antes y a que nos dirijas la palabra. No nos dirijas la palabra ni a estos ni a mí desde el día de hoy en la idea que tú eres el azote impuro de esta tierra. ¿Con tanta desvergüenza haces esta aseveración? ¿De qué manera crees poderte escapar a ella? Ya lo he hecho, pues tengo la verdad como fuerza. ¿Por quién has sido enseñado? Pues desde luego de tu arte no procede. Por ti, porque me impulsaste a hablar en contra de mi voluntad. ¿Qué palabras? Dilo de nuevo para que aprenda mejor. ¿No has escuchado antes o es que tratas de que hable? No como para decir que me es comprensible. Dilo de nuevo. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. No dirás impunemente 2 veces estos insultos. En este caso digo también otras cosas para que te irrites aún más. Di cuanto gustes, que en vano será dicho. Afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos, y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás. ¿Crees tú en verdad que vas a seguir diciendo alegremente esto? Sí, es que existe alguna fuerza en la verdad. Existe, salvo para ti. Tú no la tienes, ya que estás ciego de los oídos, de la mente y de la vista. Eres digno de lástima por echarme en cara cosas que a ti no habrá nadie que no te reproche pronto. Vives en una noche continua, de manera que ni a mí ni a ninguno que vea la luz podrías perjudicar nunca. No quiere el destino que tú caigas por mi causa, pues para ello se basta. ¿A quién importa llevarlo a cabo?
¿Esta invención es de Creonte o tuya? Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo. Oh riqueza, poder y saber que aventajas a cualquier otro saber en una vida llena de encontrados intereses. Cuánta envidia se echa en vosotros si a causa de este mando que la ciudad me confió como un don, sin que yo pidiera, Creonte, el que era leal, el amigo desde el principio, desea expulsarme, deslizándose a escondidas, tras sobornar a semejante hechicero, maquinador y charlatán engañoso, que solo ve en las ganancias y es ciego en su arte. ¿Por qué? Ea, dime, ¿en qué fuiste tú un adivino infalible? ¿Cómo es que no dijiste alguna palabra que liberara a estos ciudadanos cuando estaba aquí la perra cantora? Y ciertamente el enigma no era propio de lo que discurriera cualquier persona que se presentara, sino que requería arte adivinatoria que tú no mostraste tener, ni procedente de las aves, ni conocida a partir de alguno de los dioses. Y yo, Edipo, el que nada sabía, llegué y la hice callar, consiguiéndolo por mi habilidad, y no por haberlo aprendido de los pájaros. A mí es a quien tú intentas echar, creyendo que estarás más cerca del trono de Creonte. Me parece que tú y el que ha urdido esto tendréis que lograr la purificación entre lamentos. Y si no te hubieses hecho valer por ser un anciano, hubieras conocido con sufrimientos qué tipo de sabiduría tienes. Y el tal Oricio dice que no parece adivinar que las palabras de este y las tuyas, Edipo, han sido dichas a impulso de la cólera. Pero no debemos ocuparnos en tales cosas, sino en cómo resolveremos los oráculos de Dios de la mejor manera. Y ahí aparece entonces la última, aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido sino a loxias. De modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido, puesto que me has echado en cara que soy ciego. Te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres sin darte cuenta odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra. Y la maldición que por dos lados te golpea de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra. Y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. ¿Qué lugar no será refugio de tus gritos? ¿Qué citerón no los recogerá cuando te des perfecta cuenta del infausto matrimonio en el que tomaste puerto en tu propia casa, después de conseguir una feliz navegación? ¿No adviertes que la cantidad de otros males que te igualarán a tus hijos después de esto ultraja a Creonte y a mi palabra? Pues ningún mortal será aniquilado nunca de peor forma que tú. ¿Es que es tolerable escuchar esto de ese? Maldito seas. ¿No te irás cuanto antes? ¿No te irás de esta casa volviendo por donde has venido? ¿A quiénes? Ah, perdón. No, dale, dale. No, Yo yo soy, soy. yo soy tal cual te parezco, necio, pero para los padres que te engendraron era juicioso. ¿A quiénes? Aguarda. ¿Qué mortal me dio el ser? Ese día te engendrará y te destruirá. ¿De qué modo enigmático y oscuro lo dices todo? ¿Acaso no eres tú el más hábil por naturaleza para interpretarlo? Échame en cara precisamente aquello en lo que me encuentras grande. Esa fortuna, sin embargo, te hizo perecer. Me voy porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro.
nunca me podrás perder. Y te digo, ese hombre que desde hace rato buscas con amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz que es tebano por su linaje y no se complacerá de tal suerte. Ciego, cuando antes tenía vista, y pobre, en lugar de rico, se trasladará a tierra extraña, tanteando el camino con un bastón. Será manifiesto que él mismo es, a la vez, hermano, perdón, Sí, y hermano. padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer, de la que nació de la misma raza, así como asesino de su padre. Entra y reflexiona sobre esto, y si me coges en mentira, di que yo ya no tengo razón en el arte adivinatorio. Ahí está. Por favor, Magda, quita la imagen así conversamos un poco. ¿no? Espera. Ahí estamos. Yo me quedé pensando en la página anterior cuando Edipo dice, yo algo sabía, pero lo callé. ¿Lo tienen presente? Sí, acá hay como un juego de verdad, como decíamos la otra vez, es una verdad que se va develando, develando de a poco, que ya Tiresias, el adivino, se las dice todas juntas y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que no quiere ver. Es decir, Edipo no está ciego, no quiere ver. Todavía. Y eso le va a pasar hasta el final. Es decir, solamente cuando se produce una evidencia. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, y después yo les preguntaría es decir, el impacto un poco de este Tiresias, ¿no? Es decir, el impacto de este diálogo, ¿no? Eh, hay frases muy interesantes eh, de Tiresias y cómo Edipo se va defendiendo. Pero una cosa que hay que tener en cuenta, que descubrí, dos cosas que descubrí, que Loxias es Apolo. Perdón, repetí. Loxias, cuando dice, porque a mí me está hablando de Apolo. Y tanto Apolo como Dionisio son los dioses que son adorados en Delfos y que son, cuando van a peregrinar a ese lugar tan lindo como de Delfos, eh, son o lo consultan a Apolo o lo consultan a Dionisio. Depende del tiempo. Por ejemplo, en invierno se retira a Apolo y entonces entra el momento de Dionisio, ¿no? Pero a otra cosa que me pareció interesante escuchar, ¿no? Como el origen de toda esta maldición, digo, porque si no es el oráculo que se le dice a Layo, ¿no es cierto? Que El que mete la púa. por haber obrado impropiamente, es decir, en un caso que hoy llamaríamos de crasa pedofilia, con un discípulo que él tenía a cargo, es castigado por los dioses y su hijo le va a pasar, y a su hijo y a las generaciones que siguen, porque esta maldición no solo continúa, es decir, la maldición continúa en Edipo, después continuará en sus hijas, es decir, tendrá su rescate apenas en Oreste, es decir, cuando lo perdonan a Oreste por el crimen de Electra, pero perdón, por el crimen de Climenestra. Pero, perdón, Vicente, fue una advertencia del oráculo. No, ¿Para qué tenían un oráculo? Para predecir, y le predijo. claro, pero lo que no importa si es una advertencia o no, lo importante es la contundencia de la verdad, es decir, el oráculo Y fue está bueno lo que decís, que fue una advertencia,
porque el oráculo se cumple cuando se realiza, es decir, cuando se evoluciona la historia. Pero esa advertencia, le prestan atención de tal manera a esa advertencia que produce que Edipo haya intentado matarlo a Edipo de chiquito, con los tobillos atados, o sea, desencadena una decisión por tratar de alejarse de la advertencia, ese oráculo, produce también la decisión Del rey, de del echarlo mismo Edipo, de haberse enterado cuando estaba en Corinto y criado por otros reyes y por otros padres adoptivos. Él se entera y él también quiere escaparse del destino, y a su vez también, es decir, constantemente la acción dramática se desencadena por querer escaparle a la fuerza y a la contundencia del oráculo. Ahora, yo le pregunto al público presente, o sea que somos buenos acá. ¿Qué esto de, ¿no es cierto?, de este diálogo entre Tiresias y Edipo? ¿Qué rescatarían? que Edipo está escapando a la verdad. Ok. Los demás, eso, a su destino está escapando. Los demás, La personalidad de Tiresias es fuerte porque hay que enfrentarse al rey, ¿no? Y él es firme en lo suyo. Eso Sí. no lo quieren volver al rey, sino le dice la verdad y la defiende. Claro. No es buena actitud. ¿qué más? Yo pienso, ¿qué tienes? Tengo la fuerza de la verdad. En una frase sola, le dice Tiresias, ¿no? Tengo la fuerza de la verdad. Y tiene todo en contra, pero él tiene la fuerza de la verdad, porque está todo el poder en su contra. Y encima, Perdón, ¿quién dijo eso? Tiresias. Tiresias. Ah. ¿Qué más? Al rey no lo Otros- juzgamos. Otras participantes, Chan, Ujú. Inés, Estela. No, A ver, que Tiresias considera que él tiene un derecho que no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Él se considera como experto, como valora su origen, sus predicciones, porque él considera que no es humano y que lo que él sabe, lo que él dice, proviene de los dioses. ajá. Eso es lo que lo hace ser valiente y poder enfrentarse al rey, que se dijo, y poder decirle todo, porque él está seguro de lo que dice, de que él no es una idea de él, sino que él está como elegido. Ahora, esta pasión por saber la verdad, muchachas y muchachos, es buena siempre querer saber la verdad. Si te vas a quemar, si te vas a A quemar, Edipo no que le te resulta. vivir como un bonzo, ¿no? A mí me queda la pregunta, ¿no? ¿Es bueno siempre Para mí penetrar sí. tanto? A ¿Eh? Edipo no le resultó. Ujú. A mí me lastima, ¿no? Esta especie de esa actitud tan obtusa, o tan testaruda de Edipo, de querer la verdad y todo, de decir, no lo quieras saber que te vas a hundir, ¿no? No hubiera tenido una vida más tranquila y no hubiera, es decir, no hubiera escapado finalmente a su destino si hubiera Pero aceptado no saber la verdad. Claro, por claro. A mí es interesante, porque en realidad uno le puede pasar en distintas cosas en la vida, y le pasa, es decir, hay cosas que a veces nos han pasado y que uno quisiera terminar de saber la verdad, y uno de verdad tendría que medir costo-beneficio. Es Claro, decir, claro. Pero si A no, mí me pasa en el consultorio. Yo soy psicóloga y en el consultorio muchas veces pasa eso. Muchas veces el paciente no quiere saber la verdad,
porque la verdad va a ser más dolorosa Y o le va a seguro. costar más trabajo. Entonces está bien respetar el deseo del paciente. Si no quiere, no quiere. Ajá. No, ¿no? Pero pregunto, Vicente, si no hay verdad, es un engaño del mismo, si no hay verdad. Se autoengaña. Claro, pero solo que eh, yo lo que estoy explorando es la posibilidad real de, como más saludable en algún sentido, como quien, de evitarse conocer, es decir, de aceptar el consejo de todos, el consejo de su madre, el consejo, tengan en cuenta lo que hablamos bastante la vez pasada, que no vamos a volver a hablar, que es que él no era consciente, ¿no? Es decir, él no sabía que había matado a su padre y no sabía que se estaba acostando con su madre y que había tenido hijos, o sea, que había cometido un delito abominable, él nunca fue consciente. Fue un delito abominable que, que la ciudad, que la polis lo tiene que castigar porque eso quebraba objetivamente la estructura moral de su tiempo. Entonces, yo me pregunto, sí, haciendo fantasía, ¿no es cierto? Él podría haber escapado a su destino, que estaba prefijado por los dioses, si no hubiera jugado su libertad en buscar y buscar la verdad. Claro, porque Me la verdad es lo parece, que me libera. A parece ver, Leo, horrible. Leo. Me No digo que parece horrible. la verdad es lo único que libera, pero este hombre inconsciente no puede pensarlo de esta manera. Jamás lo haría. Por más que me queme los dedos, no. Sí, no, eso ya me di cuenta. Pero él hubiera, Toda la... él hubiera podido tener una vida mejor y no hubiera hecho tanto daño a todos los demás, a sus hijas, a Yocasta, a todos, porque todo lo que sucede después se desencadena por este afán de él de querer saber, ¿no? Claro. Todos los demás también sufren las desgracias. Si no hubiera sabido, hubiera sido más fácil para todos también. Claro. A veces habrá que sopesar, ¿no? El mal menor. No, a mí me queda como interrogante. A ver, ¿qué piensa Mercedes? ¿Qué piensa Flor? ¿Qué piensa Estela? Eh, a mí, Vilma está mutada, pero está. mientras los escucho, pensaba, a veces por ahí uno dice, bueno, es Ahí. preferible no saber toda la verdad, pero muchas veces hay algo interno, algo adentro de uno que te dice, hay algo más, acá hay algo que yo no estoy sabiendo, hay un misterio, hay algo que no puedo resolver mi vida porque tengo una verdad muy fuerte que quizás sí, mi vida es mejor si no la sé, pero no sé, es como que esa cosa que te quema dentro de decir, hay algo que yo que no estoy sabiendo y no estoy pudiendo resolver en mi vida. Me parece que es muy difícil escapar a estas verdades tan tremendas sin, por algo él buscaba y buscaba, porque hay algo que le quemaba ahí adentro, él sabía que había algo. Ok. Flor, Estela, y acá apareció Me es Vilma, muy qué grande, difícil Vilma. seguir, Sí. Vicente. Bueno, ¿Cómo? todo el tema de Edipo es buscar remedio para sus males, es todo lo que están buscando, pero el tema es que el ser humano es víctima del destino, que no puede escapar. O sea, la sociedad puede buscar todas las soluciones que quiera, pero el destino está y no se puede escapar. Es la historia del Edipo. Mm, Está bien. Perdón, yo diría que la palabra víctima acá no me cuadra a mí mucho, porque al contrario, sería la liberación conocer la verdad. Sí, sí, pero Aunque sea dolorosa. Claro, tal cual, porque es lo único que libera.
O sea, tiene que transitar el momento de dolor con coraje, ¿no? Y bueno, encararlo desde otro punto de vista. Claro. Pero el destino Además, atrapa, sí. Yo no tengo el posición. daño que esa mentira produce en los demás también tiene consecuencias. Claro. Sí. Ahora, Magdalena, que la vez pasada hablamos tanto de mentira, acá no hay mentira. Es decir, Claro. no hay mentira, No, porque en realidad hay un oráculo, una advertencia y una decisión constante de escapar al oráculo. Pero no, Claro. en todo caso puede haber, como decíamos la vez pasada, ocultamiento, pero no, mentira. Puede claro. haber Ocultamiento, mentiras sí. en un sentido moderno, como diciendo, cuando uno se aleja de su propia vida y su propia verdad, bueno, pero ya es un sentido más amplio de la mentira, es decir, como, pero acá lo que es interesante, por eso que tiene que ver con el capítulo 11 que vamos a ver después, la relación que hay entre religión y vida moral, es decir, de la religión no tiene, la religión griega no tiene relación con la vida moral. Acá el tema es el destino, es decir, si Claro. uno puede escaparse del destino, entonces en realidad no es tanto la verdad en sentido moral, cada uno tiene que hacer Y lo que entonces tiene el que libre hacer. albedrío, Bueno, fíjate vos que el libre albedrío con lo que sucede y la maestría de Sófocles es mostrar cómo con nuestra propia es tan fuerte la influencia de los dos dioses y es tan sabia que con nuestra propia libertad nosotros vamos tejiendo lo que los dioses quieren, ¿no? Es decir, nosotros le vamos respondiendo desde nuestra propia libertad a lo que los dioses han determinado, ¿no? Es decir, en el fondo, a este castigo ancestral no del se año escapan. a su hijo y a sus generaciones. Yo lo que pregunto es absolutamente imposible, es decir, es una pregunta, eh, imposible de cumplirse, pero para mí vale como cuestionamiento, es decir, ¿acaso una manera de, de escaparle a la maldición, ¿no es cierto? A cualquier cosa mal que nos aterra y que uno quiere llegar hasta el final, sin embargo, ¿no es acaso ponerle el freno y decir, no, a tanto no voy a llegar, porque esto me hace daño y me destruye y puedo destruir a los demás? Entonces a mí me interesa como camino válido, ¿no es cierto? Que no siempre la búsqueda de saber todo nos va a llevar a una verdad más integral de nuestra vida, ¿no? A mí me deja esa inquietud, que como algo nuevo, ¿no? No, No, yo he pasado por ese conflicto ajá, en el momento que a los hijos secuestrados les querían decir la verdad de sus padres. Y para mí era un conflicto ético muy serio. ujú. Y entonces, Y entonces no lo resolví todavía. ok. No, por eso vale la pregunta. Es decir, aunque no la respondamos del todo, vale la pregunta porque, ¿Cómo orientarnos? claro, este, Sí, así que, no, claro. Y vale el respeto también a que hay distintas maneras de reaccionar frente a esta misma pregunta. Porque mm. hay gente que necesita llegar a la verdad, cueste lo que A cueste, coste, claro, a costa de ahí cualquier cosa. y con el costo que sea, y hay gente, incluso porque yo en realidad lo digo esto para generar una especie de válida discusión existencial, ¿eh? Yo Sí, en realidad claro, me inclino más claro. si me preguntan a mí, yo me inclino más
por la verdad, porque pienso en tanta situación de abuso y de, ¿no es cierto?, donde el silencio familiar ha hecho tanto daño, ¿no es cierto? Es decir, siempre la verdad, por más dolorosa que sea, y que incluso al precio de la ruptura de vínculos, siempre la verdad termina siendo termina teniendo una fuerza sanante enorme. Pero una cosa es la verdad de, de los acontecimientos que apuestan a la dignidad integral de la persona, y otra cosa en este caso es la verdad para construir un destino o para estar en un destino que te destruye. Es decir, a mí yo distingo lo de Edipo de lo que sería Claro, la verdad como búsqueda, claro, ¿no? Son dos tipos de verdades, me parece. sí. Pero en fin, gracias por confiar, Vilma, Ujú. tu apertura. Vamos al capítulo un cachito a mito y religión. Y como yo se lo mandé con tiempo, no lo voy a proyectar. Es decir, el que lo tiene por ahí. Y si no, igual yo les comento unas pocas cositas, porque yo quiero verle la cara. Y en todo caso vamos leyendo algún pedacito, y si tienen los que tienen el texto, No. me ayudan un poco. Porque es largo, son 6 páginas, pero básicamente a mí me interesó mucho porque uno se pierde en saber, primero, como Ujú. diría Magdalena, qué es el mito, ¿no es cierto? Porque el mito pasa como con la palabra mística, ¿no? Que a mística se le aplica todo. ¿Vieron? Que decir, entonces, ¡oh, qué místico! Ah, entonces son capaces de agarrar un producto de no sé qué que te venden en la tele y dice tiene mística. Es decir, son capaces de ponerle la palabra mística a cualquier cosa, ¿no? Y sabiendo que en realidad mística expresa las vivencias espirituales más sublimes de una persona, que es Yo le hubiera sacado la I, No, hubiera puesto pero mito, espera, religión. pero lo que quiero decir es, este, el asunto es, así como sucede con la mística, que se le dice a cualquier cosa y en realidad para nosotros los cristianos tiene, y para la gente que es, incluso que no sea cristiana, pero que es profundamente religiosa, para encontrarse con un Dios que es distinto a sí mismo, y le pueden aplicar un sentido así más profundo. Bueno, a veces también con el tema del mito se banaliza la palabra, ¿no? Es decir, como diciendo, ah, esto es un mito, ah, esto es... Y entonces se utiliza para tantas acepciones y Como para tantas... sinónimo de mentira. ¿Eh? Se usa como sinónimo de mentira. Te dicen, ah, es un mito, como si fuera una mentira. Claro, pues a veces se hace... Como- O, Un cuento, Un desvalorizan, cuento. claro. Sí, claro, o como una leyenda, ¿no claro. es cierto? totalmente. Como una leyenda que tiene poco asidero, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, y en realidad también en este capítulo lo que Quito quiere hacer por un lado es, yo creo que lo que quiere es ayudarnos es a desarmar un poco nuestra cabeza, es decir, Nuestra, desarmar un poco nuestra mente. Cuando nosotros pensamos en religión, es decir, mito y religión, o cosas que dice sobre Dios, la palabra Dios, por ejemplo, nosotros tenemos un Dios cristiano, es decir, básicamente, es decir, la fe, y entonces nuestra mirada de Dios está como condicionada por nuestra propia fe y por nuestro propio eh, vínculo y concepto que tenemos de Dios. Y entonces él dice, la palabra griega teos no significa Dios. Es decir, en la época primitiva, el vínculo entre teología y moralidad no era lo que nosotros pensamos que debería ser. En realidad, no existía ninguna relación. Y es que tomamos los mitos en su mal sentido y nos aproximamos a ellos por el extremo erróneo, puesto que el primer encuentro queda reducido a una información sobre sus aspectos más tardíos y triviales. Un poco dice lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Que a veces con el tema de los mitos, incluso al final o sea, al final del siglo V y ya cuando
aparece la época de los sofistas, no sé, de los presocráticos, cuando aparece la época de los sofistas, antes de la primacía del pensamiento filosófico de Platón, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Bueno, también había como una trivialización del mito, ¿no es cierto? Es decir, como que se lo había así expoliado de alguna manera. Y entonces acá tiene como un párrafo que es interesante, algo que ya lo sabemos cuando estudiamos la religiosidad americana o cuando estudiamos la religiosidad en todos los pueblos, ¿no? Es decir, cómo surgen los dioses, surgen de las fuerzas de la naturaleza. Esas fuerzas de la naturaleza le ponen el nombre de dioses. Esos dioses, la diferencia es que en los griegos tienen a Zeus como un señor de los dioses, y es el que en ese instinto por el orden y por, digamos así, que estas fuerzas por dominar con su inteligencia, estas fuerzas de la naturaleza, aún en el ámbito teológico y religioso, es que se empieza a ir evolucionando este Olimpo, ¿no es cierto? Están los dioses del Olimpo y los dioses de la tierra, y este Zeus que va como ordenando las cosas, ¿no es cierto? Y a Perdón, Urano, Vicente, a perdón. Urano y a la Tierra. Sí, señora. No, me estoy acordando de que en griego antiguo, Dios quiere decir vida y Sí. Espíritu Santo quiere decir energía, en griego antiguo. Pero fíjense cómo en realidad esta evolución que se va dando es progresiva, es decir, este ordenamiento de los dioses es progresivo, y los dioses también, lo que a uno también le genera cierta inquietud, es que no tienen problema en pelearse, que no tienen problema en ser así, esta impudicia de los dioses que son caprichosos y porque entonces, claro, con nuestra idea de Dios, Dios es el más puro, es el más bueno, bueno, no, el Dios no necesariamente ni es el más puro, ni es el más bueno, es un Dios que se pelea es decir, a la misma manera humana, es decir, es un Dios, Justamente son reyes sublimados, ¿cierto? Dicen por ahí, ¿no? Es decir, son expresiones perdón, poderosas de la propia naturaleza humana, ¿no es cierto? claro, exacto. Se copia la naturaleza humana. Exacto. Bueno, Recién poquito que después de Platón se les da ese carácter de bondad, del bien que tienen que tener los dioses para esa categoría, pero hasta ese momento no. Eran Pero creo que solamente, para usarlos de arquetipo. claro, pero hasta Platón no había ese concepto de que el dios tenía que ser el mejor, el más bueno. Era como esto, como seres, era a imagen y semejanza de los seres humanos, con Pero tenían caprichos, poder. tenían Claro. poder, tenían poder. Por ahora, eso dice reyes sublimados, como eran más que hombres, pero con las mismas, Sí, tenían poder y pasiones. despóticos. totalmente. Eran tiranos, sí, sí, sí. Y tiranos en el sentido nuestro, ¿no? Porque incluso en el Sí, sentido griego, tirano tiene otro sentido. sí. Pero, pero fíjense, cómo sigue diciendo Quito cuando compara, ¿no? Que la índole del pueblo griego se advierte en el modo en que se desarrolló esta religión primitiva. Entre sus parientes latinos, los poderes superiores continuaron siendo numerosos y anónimos. Y mientras duró la religión, el ritual consistió en observar con exactitud más legalista algunas fórmulas cuyos significados quizás se había olvidado. Es decir, una de las características de la religiosidad griega y de la religiosidad antigua es que para conformar a los dioses había que cumplir determinados ritos.
y hacerlo con determinada exactitud. Estas libaciones antes de la guerra, estas libaciones antes, es decir, es el cumplimiento legalista, no es, por eso no es el concepto de la entrega del corazón y de un vínculo, es decir, que es lo que trae después el vínculo con una persona en la religión cristiana o en las otras religiones reveladas o que tienen a un Dios así personal, ¿no? Donde Bien. uno le entrega la propia vida. En el Esto, nuevo, Sí, tapa perdón, griega, pero tapa eso en el, ¿cómo? no digo, perdón, eso en el Nuevo Testamento, porque en el Viejo ese Dios era muy parecido a estos dioses también, ¿no? El Dios Es parecido, con el la diferencia, sacrificio de Abraham es parecido a todo esto, ¿no? es Claro, parecido, con la sí. diferencia que sí, es el Dios de los ejércitos, el Dios que poco a poco van descubriendo, es un Dios que va, con quien van haciendo alianza, y un Dios que va interviniendo en su historia y que va siendo salvador de sus situaciones, ¿no es cierto? Pero sí. Vicente, Sí, también señor. existe un perfil moralista en los griegos, ¿Cómo? que en los griegos, en este aspecto que estamos evaluando, hay un perfil moralista también Sí, en esa porque, sociedad. Después, pero va a venir más del lado de la filosofía. Y va a a todo. venir más, es decir, la religión, por eso dice, mira lo que viene No diciendo. descarta, no descarta. Mira, lo que va diciendo en este capítulo que estamos comentando. Entre los griegos, las cosas sucedían de manera muy distinta. En primer término, su sentido plástico y vivamente dramático los impulsó a representar esos poderes en una forma semejante a la humana. Los dioses se convirtieron, por así decirlo, en reyes sublimados. En segundo lugar, el impulso hacia la unidad y el orden redujo el número de dioses y los agrupó en una familia, en un consejo de familia. Y entonces después, además de esa familia, está como los dioses domésticos, ¿no? Que son tan importantes para los romanos, que son los dioses tribales, es decir, los que protegían su propio clan, ¿no? Es decir, ahora, sigue diciendo, hay como un ritmo en la vida de los dioses. Aunque algunos de estos poderes parezcan anárquicos, en ocasiones en conflicto, sin embargo existe un ritmo regular en el universo que nunca puede romperse. Hay un poder superior, aunque estos no son omnipotentes. Y entonces hay como un equilibrio de fuerzas entre lo que se llama la ananqué o la dije, que es lo que la ley o lo que debe ser, La y moira. Y la la moira. moira, que es la fatalidad distribuidora. Pero los modos, después sigue diciendo, los modos en que es salvado entre este abismo, entre la religión y la moral, dice, primero es la observancia de la pureza ceremonial, ¿no es cierto? Y después, en los mismos ¿Ceremonial? dioses, van a ir algunos dioses que son los que se convierten en virtudes, que defienden la ley y la bondad de alguna manera, y los dioses, las irinias, que son o las ninfas, que combaten la violencia o que combaten la injusticia o que reparan. Es decir, entonces los dioses se convierten como ministros de Zeus para castigar, en el caso que haya de castigar, o para bendecir en el caso de bendecir o de ayudar. Después sigue diciendo una cosa interesante, a mí me gustó porque no lo sabía, que este asunto de Zeus, ¿no? ¿De dónde viene Zeus? De Cronos, ¿no? Mm. Es decir, Era uno de los hijos de Cronos, el a único ver, que no se devora, los demás los devora. Está sí, ese cuadro de Goya tan impresionante que muestra cuando los devora Cronos, que es A Saturno, Urano.
devora, claro, a Urano, sí. lo castra. Y Zeus se Exactamente. salva porque lo envuelven como si fuera una piedra. No, le entregan una piedra en lugar de Claro, entregarle a Urano. sí. Porque él A Zeus, dice, a Zeus. y por un lado, él dice, por un lado que están los mitos así más legendarios y están más los mitos históricos. Y entonces, aquí es cuando describe, existía otro tipo de mito, mucho más tosco, que tenía distinto origen, aunque también se consideraba como una explicación, que fue, por ejemplo, lo que motivó la invención de una historia sobre Zeus, que ofendía tan en lo íntimo a los griegos posteriores, según la cual éste derrocó violentamente a su padre Cronos y lo tuvo prisionero en las remotas profundidades del infierno. Para decirlo en breves palabras, tales mitos constituyen un intento de abordar el origen de las cosas, primero del universo físico y después de los dioses. En el comienzo existió el caos, el abismo tenebroso. Y este gradual paso de la confusión al orden era expresado naturalmente en términos humanos. ¿Por qué la Tierra y Urano no siguieron engendrando esta prole primitiva? ¿Cómo llegó el orden? Urano fue vencido y encadenado por un hijo nuevo, superior, Cronos, y en la plenitud del tiempo, Cronos fue a su vez vencido y superado por Zeus, bajo cuyo mando se iniciaron el mundo y el orden moral que conocemos. Si fue Cronos hijo de Urano y de Zeus, hijo de Cronos fue puramente accidental. No había nadie más de quien pudieran ser hijos. Solo una época posterior y más artificiosa pudo insistir en ese detalle y horrorizarse por la conducta tan poco filial de estos dioses. Entonces lo que está diciendo es, ¿cómo surgen estos dioses? ¿No es cierto? Por una muerte, ¿no es cierto?, que se van dando a sí mismos al padre, ¿no? Es decir, es como si Zeus tuvo que matar a Cronos para poder ser el dios. Solo No, después hay una interpretación más espiritual y más moral, como diciendo, esto está mal. Pero es la necesidad de buscar el origen de las cosas, ¿no es cierto? Y el origen del universo. Sí. ¿Algo más iban a decir? no, porque es largo. Bien. Entonces, digo con esto para así poder terminar con este punto. En la página 4. Acá hay que decir algo, que acá se junta con lo de Edipo, ¿no? Porque parece como que siempre hay que matar al padre, ¿no? Ajá. Junta el tema de Cronos con el de Edipo. Siempre hay que matar al padre, ¿no? Acá viene como un concepto más psicoanalítico que ya está como enraizado desde ese primer mito de origen. Pero Cronos no lo mató, lo castró cuando estaba en el vientre de su madre, cuando lo estaban gestando. Sigue, eso yo no lo sabía y no lo sé, no lo puedo confirmar ni afirmar. Eso, pero Está en el Bernal lo dice. muy bien, muy bien, Y lo que yo no sé lo repito. muy bien. El politeísmo griego fue entonces una religión natural que se volvió más compleja y politeísta por la dispersión de la raza griega y por la unidad. El helenismo. Creo que es interesante, ¿no es cierto? Esto que ellos, en la medida que van sumando ciudades, también son hospitalarios para los dioses de cada ciudad, ¿no? Incluso para dioses femeninas. En general, las diosas femeninas, como Atenea, son diosas primitivas que ya estaban y que lo suman a los dioses, ¿no? Y les inventan una historia. Una cosa importante también que dice acá es que a los griegos no les importa tanto la historia, como diciendo, para nosotros el concepto de historia es muy preciso. Si hay verdad en esta historia, o es mentira. Si es verdad, entonces manda. Si no es verdad, no manda. Para los griegos no era así. Es decir,
las interpretaciones podrían ser ficciones, es decir, las historias podrían ser ficciones, pero, y ciertamente los dioses tienen poderes, pero no porque sea totalmente verdad, porque ellos se manejan por distintas como versiones, ¿no es cierto? Es decir, los dioses tienen como una influencia que va más allá de su propia historia. Para nosotros, si, por ejemplo, la palabra de Dios, si el Evangelio no es verdad, no manda. Si es verdad, manda. Es decir, es tan fuerte el tema de la verdad, es decir, y que sea coherente consigo mismo. En cambio, en la religión griega no era así. Es la fe para nosotros. Claro. Dice acá, y ya vamos terminando con esto de capitulito. Cuando la religión y la moral empezaron a coincidir, cuando los dioses fueron no solo poderes naturales, sociales, psicológicos, sino también poderes morales, el elemento moral, amoral en el mito, se convirtió en un obstáculo, ¿no? Entonces ahí aparece cuando ya los filósofos critican a los dioses, ¿no es cierto? Critican la superficialidad de los dioses, su conducta, y critican su amoralidad, ¿no? Es decir, Platón lo critica. En cambio, mostraba una contradicción que fue considerada de un modo distinto por los filósofos y los artistas. Los artistas quitaron o olvidaron lo que no les agradaba y continuaron utilizando el resto con espíritu creador. Los filósofos arrasaron con todo. Platón condena a los poetas por preparar historias triviales, falsas, hasta perversas, sobre los dioses, como ser que ellos luchaban entre sí o si estaban sujetos a emociones como el pesar, la ira y el regocijo. Él no permitirá la enseñanza de Homero en su República. Le irritaba que los poetas trágicos difundieran ideas indignas sobre la deidad. Acá es interesante porque nos muestra también la vulnerabilidad del pensamiento filosófico y la vulnerabilidad de pensadores tan importantes como Platón. Platón, que es muy amante de la belleza y muy amante de las ideas que existían y que tenían entidad en sí mismas, y que la divinidad tenía entidad en sí misma, y muy amante de la participación que tenían los hombres de lo divino, y muy amante de un orden y de la belleza y de la verdad, sin embargo era muy tajante, y era así como que lo que no pensaban como él, lo se radicaba así fuertemente. Por eso es que Platón tiene como una lucha permanente con los poetas, porque ya lo vimos alguna otra vez, ¿no? Es decir, en Platón es solo lo que es racional, ¿no es cierto? Y se sostiene racionalmente, va a tener su vigencia y su permanencia. Todo lo que venía del mundo luminoso, del espíritu, ¿no es cierto? Que planteaban los dioses y los poetas eran como ¿no es cierto?, los que tenían esa luminosidad y los cuales eran tan respetados. Bueno, Platón los va a combatir fuertemente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros que eso en la historia ha pasado muchas veces, es decir, querer combatir el arte a partir de una idea que domine todo, ¿no? Es decir, que la razón sea... Bueno, me gustó. Dice acá, pero los poetas no eran conscientes de esta pugna Píndora, Esquilo, Sófocles, Eurípides, fueron poetas filosóficos como nunca los hubo. Y el mito, incluso el mito inmoral, constituía su medio de inspiración. Es importante comprender cómo lo utilizaron. Vistas las cosas superficialmente, los autores dramáticos escribieron piezas sobre personajes mitológicos. Pero ellos construían sus dramas a partir de sus propias luchas, con los problemas religiosos, filosóficos y morales de su época, y se servían del mito como Shakespeare utilizaba los propios con la misma libertad. Por ejemplo, en la historia de Medea de Eurípides, esta solución que pone Eurípides, que es esta actitud que pone Eurípides, que es que Medea matando a sus propios hijos por haber sido traicionada por Jasón,
fue algo propio del actor dramático, porque en realidad en el mito era la ciudad la que mataba a los hijos. Como diciendo, los poetas también son como continuadores. Eurípides altera el mito completamente, pero con esto no pretendía crear un papel, ni tampoco escribir un estudio psicológico, sino demostrar cuán devastadora es para el que la padece y para la sociedad una pasión que no es regida por la razón. ¿Ok? Es decir, hasta dónde puede llegar a hacer daño una pasión desenfrenada. Bueno, y así termino diciendo esto, ¿no? Y así podría continuar sin mostrar cómo en todos los dramaturgos y también en en Píndaro, y en diferente manera, el mito siguió siendo vital y se colmó de un profundo sentido religioso y filosófico. Continuó siendo en esencia lo que siempre había sido, una explicación, pero ahora en manos de estos poetas tan graves y poderosos, se convertía en una explicación de la vida y del alma humana. Eso es lindo como el Qué mito como profundo, el qué mito como una profundo. explicación de la vida y del alma humana, ¿no? No como un capricho de los dioses, Como una expresión. como una expresión, exactamente. Para el futuro del pensamiento religioso, no residía en la mitología ni en los dioses olímpicos, ni siquiera en los misterios más personales que completaban los cultos olímpicos, yacía en los filósofos. Y entonces después, Claro, pero esto es como pasado a otra etapa, esto es en el futuro. Hasta ahora lo que veníamos viendo era lo contrario, ¿no? claro, Esto ahora es nosotros sí, estamos viendo en Sófocles es la vigencia del mito, claro, y del mito claro. como, Después estamos viendo a partir Pero, de Platón y de los filósofos cómo va cambiando y se hace moral. pero yo creo que, claro, pero creo que es una necesidad de organización. sí, y es una evolución del pensamiento. Por eso es Claro. que, Totalmente. Pero esa evolución se va dando a medida que van solucionando los conflictos. O, sí, o- sí, sí. y va perdiendo, a ver, los mitos, lo interesante es que pierden su fuerza condicionante de las acciones humanas, condicionadora, pero no pierden para los artistas su fuerza inspiradora. Y Ah, porque Lena, dicen más que lo que se puede decir verbalmente. claro, ¿no? Y Son aparte, más abarcativos. exactamente, y por lo que estamos diciendo, fíjate del mismo Edipo, y cómo reacciona Edipo frente a su destino, y cómo la falta de respeto que tiene a Tiresias, porque se siente más poderoso en algún punto. Pero sin embargo, lo que queda muy clarito para Sófocles es que más allá de que Edipo no pueda escapar del destino, el hombre es protagonista de su destino. Claro. Él, con sus El propias hombre. decisiones, es Ay, Dios. protagonista de su destino. Porque en ningún momento a Edipo se le escapa la libertad de su decisión. Cuando él dice, no solo en su perseverancia por conocer la verdad, sino en las actitudes que va tomando. ¿No es cierto? Claro. Es decir, cuando él... Ahora, una última cosa para así termino esto. Esta vigencia del mito, cuando se relaciona y se va completando de contenidos morales, y se va organizando y se va estilizando y decanta en un pensamiento filosófico sobre la ética, sobre, es decir, el modo de comportamiento del hombre. Bueno, sin embargo, en la medida que fue
acuérdense que el siglo V termina en una decadencia enorme, ¿no? Ujú. Es decir, en una decadencia enorme por la pérdida en la guerra contra Esparta, y Atenas tiene como gobernantes así que se van sucediendo y que no traen prosperidad, sino que termina siendo una civilización así en decadencia. Y hay que esperar hasta la época de Alejandro, cuando resurge de nuevo, y de una manera enorme, y en pocos años, y por un macedonio, ¿no? Es decir, Alejandro es griego porque se adopta griego, pero él es macedonio, ¿no? Y que es primo de los griegos, pero no era propiamente del Ática, ¿no? De ateniense, ¿no? Es decir, pero en estos 8 años que Alejandro, ¿no es cierto?, hace uno de los imperios más grandes del mundo, logra difundir la cultura griega que nos permite a nosotros también sentirnos griegos en algún punto. Pero el mito en la época de Alejandro, bueno, se toma como un recuerdo borroso, ya no tiene la vigencia vital y autoritativa, sino que más bien dice, el divorcio entre el mito y el pensamiento se completó como consecuencia de las conquistas de Alejandro. Para los helenos que vivían en las nuevas ciudades griegas o semigriegas de Egipto, Asia, entre extranjeros y bajo el dominio de un rey remoto y poderoso, los dioses inmemoriales y las deidades locales de Grecia, sus propios ritos, les parecían lejanos y borrosos. Esta época alejandrina fue la que vio desarrollar una mitología como una manía literaria y artística, cuando las gratas o escandalosas historias de amores divinas y metamorfosis extrañas eran narradas en versos elegantes por poetas que por mala suerte no encontraban inspiración ni auditorio para nada más importante. Esta es la época en que se interpone entre los griegos clásicos y nosotros. Nos da la impresión de que los griegos eran irremediablemente frívolos. Sin embargo, en esa época también había filósofos científicos importantes. Bueno, terminó ese capítulo que para mí me parecía bueno. Siempre los capítulos estos, en temas tan amplios, nos aclaran 2 o 3 cosas y nos abren más misterios. Es así. No, pero estaba bueno poder, vamos a hacer una cosa, que es, leamos juntos. Voy a proyectar y leamos juntos, porque yo quiero que lleguemos a leer un poquito y hablar de este tema y relacionarlo con acá Inés y los que han leído más a Freud, me van a ayudar, de la interpretación freudiana de Edipo, ¿no? Pero vamos a saltear en la obra. ¿Volvemos a la obra? Claro, porque yo quería que al principio leyamos, diría él, y vamos a saltear, pero a mí me gustaría que leamos el diálogo entre Edipo y Yocasta, ¿no? ¿En qué página más o menos? Y es página como 7ª, 8ª. A ver. No, debe ser más. Vamos a tener que parar un poquito y cada uno. A mí primero al respecto de la historia llegamos hasta aquí, después continúa el diálogo de Yocasta con Yocasta, de Edipo, y ahí Yocasta le dice, bueno, pero en realidad es interesante ver cómo cada uno va tratando de defender una pequeña verdad que cree, ¿no? Es decir, cuando venga el mensajero que nos va a decir que en realidad tu padre es un corintio, cuando venga el pastor, después cuando nos va a decir que en realidad que no fuiste tú que lo mataste, es decir, Yocasta a cada rato se va dando cuenta que la verdad está saliendo a la luz y que ella tampoco quiere verlo. También le dice en un momento,
estás pensando que toda persona en sueños ha tenido sueños eróticos con su madre, lo dice o algo así, y que fue a partir de esa cita, que viene unas 2 páginas más adelante, pero no vamos a tener tiempo de leerlo, a partir de esa cita es que Freud se enamora de Edipo Rey y dice, acá tengo la estructura psicológica, ¿no? de la persona humana, del niño que en su etapa fálica, ¿no es cierto?, mata a su padre y quiere estar siempre con su madre. Eso, esa mirada de lo que sería la estructura, de cómo se estructura, que no es desde un punto de vista moral, sino es desde un punto de vista así como evolutivo, afectivamente, de cómo se va desarrollando, es lo que me gustaría que Inés y alguien que sepa también un poquito de eso, abunde un poquito. No, también desde lo social, ¿no? Porque en los primeros clanes, el líder, el jefe del clan, era el que tenía las mejores mujeres. Entonces se hacía un clan endogámico entre todas las mujeres, estaban con el jefe del clan. Los hijos, cuando van naciendo los hijos y se hacen grandes, tienen que matar al padre para poder acceder a las mujeres, para salir de la endogamia hacia la exogamia, ¿no? Entonces es como una metáfora de la madurez. Para ser adulto, para ser maduro, hay que salir de la exogamia. Eso lo desarrolla perfecto Freud en Tótem y Tabú. En el complejo de Edipo, él ve que el chico que nace, el niño que nace, está como mimetizado, está como una sola cosa, es una simbiosis con la madre. El padre tiene que cortar esa simbiosis para poder recuperar a la madre como mujer y como amante, y para que el hijo pueda crecer, ser otra persona y madurar, para no seguir bajo castrado o agarrado con la madre. Entonces el padre, la figura del padre, es la que va a cortar esa relación, simbolizando el paso a la adultez, ¿no? Eso es el complejo de Edipo. Por eso es que siempre se dice que los chicos a los 5 años ya tienen que empezar el jardín, tienen que tener más obligaciones, responsabilidades para salir de esa simbiosis con la madre. ¿Qué más querés que te diga? No, está bueno, está bueno. Acá hay en un artículo que encontré de Eduardo Luis Lasso, compara el deseo del incesto con el deseo de saber, ¿no? Y dice, cuando pone el resumen, un poco lo que dijiste vos, dice, Freud llamó complejo de Edipo los sentimientos y deseos ambivalentes del niño hacia sus padres durante la fase fálica. El nombre se inspiró en la famosa tragedia griega. Para Freud, Edipo expresa el deseo inconsciente y universal que todo espectador reconoce como propio. La ignorancia de Edipo sobre sus orígenes es el modo como Sófocles puso en escena deseos inconscientes y reprimidos de incesto y parricidio. ¿Es esa la verdadera intención de Sófocles o es solo el modo en que Freud interpretó la tragedia en base a sus propios sentimientos como espectador? Freud analizó el mito de Edipo como sueño. Lacan, en cambio, dice que el complejo de Edipo freudiano es un sueño de Freud y que Edipo no trató de satisfacer deseos incestuosos, y Lacan habla del deseo de saber. Bueno, O sea, Lacan toma la lucha de Edipo con el Esfinge y diciendo, claro, en esa victoria que tiene Edipo con el Esfinge, ese deseo el saber, así incesante de saber es lo que se apoya Lacan. Pero a mí me parecía interesante esto porque hasta que nosotros no viéramos esta obra, por lo menos yo, me hablaban de Edipo y es el complejo de Edipo. Hasta que vimos la obra y vimos a Sófocles, yo digo, no es el complejo de Edipo, es la acción dramática y la decisión libre
en las personas para enfrentar su propia vida y para enfrentar su propio destino y hasta dónde pueden liberarse de él. Y la Bueno, capacidad de... es como pasar de la niñez a la madurez, es enfrentar justo lo que te toca, ¿no? Justamente Freud estaba en el teatro viendo Edipo cuando se le ocurrió esta idea, él lo estaba viendo y ahí idea. Pero puede ser a la inversa. A ver. Los padres sobre los hijos. ¿Cómo sería? Cuando los padres abusan de sus hijos. ¿Cómo se llama? Pero eso es... No, eso es una pedofilia, eso es... No, eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la perversión. Todo lo demás tiene que ver con la neurosis, con la estructura normal de la mente, ¿entendés? Todo esto del complejo de Edipo es en una estructura normal, mental normal. Lo otro no. Es una estructura que no es la normal, es una patología. Claro. Acá lo que en la crítica de que le hace este hombre, con esto ya en un ratito ya tendríamos que ir yendo a las conclusiones finales, pero la crítica que hace este hombre Lazo dice: Freud propone que los deseos infantiles que descubre el psicoanálisis son revelados al espectador de la tragedia Edipo Rey por identificación con el héroe. La obra es la puesta en escena de una realización del deseo, como en el sueño, en la que el espectador se reconoce inmediatamente en Edipo, quien comete incesto y parricidio, porque descubre en sí mismo esos deseos reprimidos. Y dice que al abordar la tragedia griega desde la perspectiva racionalista del psicoanálisis, Freud le quita su carácter trágico, volviéndose un drama que podría ser evitado. Para lo trágico griego, en cambio, hay un real en exceso, ¿sí?, sin medida, irreductible a la razón. El desastre es un exceso irreparable. Edipo encarna el paradigma del héroe trágico, que es destruido por fuerzas que lo exceden. Y entonces, en cambio, la interpretación de Freud, Edipo Rey como un equivalente del sueño de realización de deseos, como la representación de una compulsión universal presente entre todos los hombres respecto del parricidio incesto. Dice: cifra secreta que organiza en última instancia el deseo humano. Tal lectura parte del efecto que como espectador le produjo la obra a Freud. Interpreta a Edipo Rey desde la conmoción que le produjo la obra en un particular momento de su vida y de su autoanálisis, y articula los descubrimientos que le viene deparando la escucha de sus analizantes. Es como que en ese momento él ve la obra y organiza a partir de sus propios pensamientos que está escuchando de la gente que analiza, organiza su propia teoría. Es como si Edipo es como un arquetipo artístico, un nuevo concepto. Es como un arquetipo artístico que Claro. le ayuda a expresar su nuevo concepto. Claro. Es como la metáfora que él usa, es como una metáfora que él usa justamente para desarrollar la teoría de lo que había visto y lo que había estudiado. Pero también hablamos de la presencia del destino. Esta obra se podría enfocar también como en el destino. Lo hicimos, de hecho lo hicimos. Claro. No, claro, por eso yo, más bien, me parece como muy interesante la mirada de Freud, pero es una mirada del siglo XX, o del fin del siglo XIX, fin del siglo XX, como diciendo, Freud, con el descubrimiento del inconsciente y con el descubrimiento de toda esta riqueza antropológica y psicológica, bueno, enriquece la mirada sobre nosotros mismos y sobre la humanidad entera. Pero no, eso no quita la validez y la significación propia que tiene la tragedia en el contexto griego. Son como dos cosas distintas. Sí, seguro. Eso que te decía yo de Zeus, cuando lo mata a su padre, es lo mismo. Él tiene que matar, siempre hay que matar al padre para ser
ungido como el nuevo adulto, el nuevo líder, ¿no? O como el Rey León. Siempre hay uno que es el ungido y hay que matar al anterior. Matar metafóricamente, ¿no? Porque cuando hablamos del complejo de Edipo, no es matar al padre en realidad, es metafóricamente matar al padre para poder salir del deseo incestuoso con la madre y poder ser adulto y acceder a la exogamia, a otras mujeres que haya en el momento ese en el clan y ahora en el mundo. Está A mí bueno. me subyace que esta interpretación que hacemos ahora no coincide con la presentación de la obra de cuando ocurrió este hecho en los Tres Caminos, que durante mucho tiempo Edipo habla de, como alguien por acá también comentó, pero eso fue algo casual. Ahora resulta que eso casual fue lo central. Estamos No, cambiando a nosotros. ver, Magda, son dos cosas distintas. Una Claro. cosa es, bueno, pero no, está bueno, pero digo, son dos cosas distintas. Una cosa es lo que hemos visto hasta ahora de la obra de Sófocles, de Edipo, con su desarrollo y con su desarrollo literario e histórico y lo que influyó y lo que dice en sí mismo. Y otra cosa es la interpretación que hace Freud, son dos cosas distintas. Pero que me parecía interesante poder tratarlo. No queríamos mezclarlo. Lo que quiero es que nos quedan 10 minutos y que ahora el resto del público pueda decirnos, el público presente, porque ya terminamos con Edipo, es decir, no podemos seguir con Edipo, ya, no, si no Edipo nos agota a nosotros, y vamos a ir a Antígona, Nos es confunde. decir, la vez que viene, porque si no, no nos van a dar los tiempos. Pero me gustaría escucharlas a Flor, hemos perdido gente en el camino, a Flor, a Magdalena Frere, a Leonilda, a Vilma, a Fernando, y por supuesto a nuestras dos protagonistas de últimas, a Inés y a Magdalena, pero primero las silenciosas que nos digan, No, yo estoy aquí, sí. acá están, que, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué queda, no? De toda esta presentación de Sófocles y de Edipo. ¿Qué les queda a ustedes como algo que, bueno, yo me lo llevo esto, más allá de la superabundancia de palabras y de preguntas y de cosas, no, una cosa chiquita, pero que uno se lleva. Vamos a empezar por Magdalena Freire. Sí, bueno, me encantó leerlo, releerlo nuevamente. Sí, me quedo pensando en esa pregunta que hiciste sobre la verdad, porque esto que dice Tiresia, que tiene la fuerza de la verdad, ¿no? Que él, en definitiva, bueno, es la tragedia del siglo V antes de Cristo, ¿no? Pero lo que pasó después, bueno, nosotros nos hacemos esa pregunta porque sabemos lo que pasó después, pero también cada uno tenía la libertad de reaccionar de distintas maneras, tanto Yocasta como sus hijos, y el mismo Edipo. Así que, bueno, eso no sé, me hizo pensar y reflexionar sobre la libertad de cada uno, en definitiva. Y no me acuerdo, iba a decir algo más, ya no me acuerdo. Bueno, no, nada, no sé, no me iba a decir algo, pero no, ahora no me acuerdo. Sí, me gustó leerlo entre todas, entre todos. Ah, gracias. Gracias, Magdalena. Leo. Bueno, estaba pensando justamente en que hemos visto como una miscelánea, ¿no es cierto?, de conceptos profundos, desde el mito, la conceptualización de lo que es la verdad histórica, la literatura como fuente de inspiración del conocimiento, ¿no? Del conocimiento que hoy llamamos científico.
Y sobre todo el tema de la palabra destino. Si se descubre la verdad de cada persona, el destino no funciona como una fatalidad, ¿no es cierto? Porque esa verdad que libera puede hacer que la persona justamente no tenga que vivir los sufrimientos de ese destino, ¿no? Llamado destino. Bueno, a mí me encantó, me encanta la lectura, me encanta la profundización que vos, Vicente, lográs en cada tema. Y bueno, nos llevamos realmente, ¿cómo diríamos? Una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Que la podemos aplicar a nuestra propia vida. Nada más. Gracias. Flor, Sí. Bueno, estos temas de Grecia, del teatro, las tragedias, para mí me hacen reflexionar un poco sobre lo actual de estos temas éticos y morales de la sociedad, ¿no? Un poco como Bien, cíclicos siempre. muy bien. Son cosas que no solo pasaron, sino que un poco en el fondo de la psiquis del ser humano están estas emociones, estos sentimientos, en fin, la moral del hombre que sigue siendo regida por esos principios que en el fondo se tienen, pero que a veces un poco la sociedad los ha ido como relegando, pero están. Se han quitado un poco del centro de la vida, pero existen, a pesar de que la gente no quiera que estén. Esto me hace pensar es muy lindo el teatro griego, ok, dinámico, gracias. porque no es aburrido, una literatura que aparenta ser algo, eh, no sé, efímero, no ligero. Sin embargo, tiene meditaciones que te hacen reflexionar. Actitudes del hombre de hoy. Ok, gracias, Flor. Vilma, Nada nuevo en la viña del Señor. Ay, qué linda. gracias, Vilma. Fernando. Bien. No, perdón, Vilma, seguí. Ah, No, te vuelve a plantear las mismas cosas que nos planteamos ahora y antes, y vamos a seguir planteándonos, porque no tenemos nada claro y bueno, y seguiremos trabajando. Ujú. Muchas gracias. Fernando. Bueno, evidentemente yo tengo un pensamiento científico de todas las cosas y una teoría psicoanalítica como es el complejo de Edipo debería tener un seguimiento más científico a través de todos los tiempos. Creo que es motivo de discusión a veces si una teoría se puede aplicar como una verdad, porque realmente Claro. necesita que haber 1000 casos, por ejemplo, de complejo de Edipo para demostrar que realmente sirve el psicoanálisis para tratar, por ejemplo, complejo de Edipo, ¿no? No soy psicoanalista, pero me parece que la aplicación del conocimiento científico daría mayor sostén a todo esto que es producto de una imaginación literaria, evidentemente, ¿no? Yo me refiero más a lo concreto, a lo tratable. Evidentemente que el ser humano es muy difícil de entender y de demostrar su conducta y de
ver su base, si bien el psicoanálisis se ha desarrollado mucho con Freud, como dice la doctora psicóloga, y después fue un poco valorado distinto por Lacan, que es tan difícil de leer, por lo menos en su momento me resultó muy difícil de leer, y creo que evidentemente todo esto nos ayuda, todo está bien, pero yo creo que el conocimiento científico debería ser demostrativo de todo lo que estamos hablando, ¿no? El trabajo científico se hace por algo. La verdad científica cambia todos los años. Lo vimos con la pandemia. Usamos barbijo, no usamos barbijo. Hay que vacunarse, sí hay que vacunarse. Evidentemente, cambia tanto que yo lo veo desde el punto de vista científico, fundamentalmente. Pero esto puede ser motivo de mucha discusión. Así que lo que digo, Vicente, nada más. Okay. Bueno, Inés y Magdalena, y terminamos. Yo quería decir que yo soy licenciada, no soy doctora, soy licenciada en psicología y soy licenciada en psicología social. La psicología está basada en el método científico, no me desmerezcan. Acá, método científico, puro. Muy bien, No, muy bien. con respecto, quédate tranquilo que está esto sistematizado y tiene un método científico riguroso y se revé todo el tiempo, porque como decís vos, en los últimos 10 años ha cambiado la ciencia más que en toda la historia de la humanidad, y esto se sigue reviendo, así que quédate tranquilo. Y más ahora que tenemos todos los diagnósticos por imágenes. En muchos diagnósticos por imágenes se demuestran cosas que Freud había dicho por estudios y por observación. Así que eso es... El Alzheimer tiene mucha amiloidosis cerebral, por ejemplo, que sale la resonancia. Bien. No, lo que quería decir con respecto a esto es, para defender un poco mi profesión, pero con respecto a lo de hoy, que estuve ayer pensando todo el día, en el día que fue en la marcha, en el día que fue ayer, 24 de marzo, y pensé con esto que dijo Vicente, que vimos hoy, si siempre vale la pena la búsqueda de la verdad, ¿no? Me quedé con esa idea. Y para seguir pensando, si vale la pena la búsqueda de la verdad o no es mejor ya, viste, reparar heridas y terminar y empezar, dar vuelta y empezar como a unificar a algo nuevo. Y con respecto a mí, amo los mitos. Y me gustó una definición que puso Quito, estaba al principio, creo, que porque los mitos tienen como algo de secreto, algo de misterio, y ese misterio me encanta. Y dice que el mito es la entrada secreta por la cual inagotables energías del cosmos se vuelcan en manifestaciones culturales humanas. Y me gustó eso, porque hay como un misterio de algo en el cosmos que está y se vuelca en lo humano, y ahí se manifiesta. Y ese es el mito, que se repite en todos los pueblos, ¿no? En todos los pueblos. Bueno, nada más. Ok, buenísimo. Magda. Bueno, yo estoy en la etapa de nuestro amigo Rimbaud. Estoy con las sensaciones, las distintas sensaciones que estos dos encuentros me produjeron y las lecturas. Creo que estoy afirmando algunos conceptos míos, estoy aprendiendo otros, me quedan dudas. Entonces, me llenó muchísimo. Podríamos también hablar de la ciencia, como dijo Inés. A mí me gusta siempre, me voy siempre también a lo teórico, práctico, analítico, científico, pero tengo un bochinche respecto de conceptos, de palabras, conceptos de palabras que hemos usado, muy fuertes. El destino, el mito, el incesto, y muchas más tengo
estoy muy rica en conceptos. Ok. Necesitaría un fin de semana Sí. Solo que charlando, está bueno, charlando gracias con- Magdalena. Solo que, Bueno, no me apure. no, sí, porque tenemos que terminar. Pero sí le digo que para tranquilos, porque nos quedan todavía 2 encuentros, ¿no? Es decir, al proponernos ver en un encuentro, aunque sea uno solo sobre Antígona y otro sobre Electra, eh, que es como si fuera otro autor que no sea Sófocles, cómo atiende al mito con Electra, de Electra de Esquilo. Me parece que estas cosas que nos siguen dando vueltas sobre el mito, sobre las verdades que transmite, y sobre la acción dramática, y sobre cómo influye en nosotros, y todo esto que transmiten, me parece que de alguna manera va a tener posibilidad de confirmarse, de reafirmarse, y a la vez otra cosa que les aconsejo es traten de leer eh, lo que a ustedes más les quedó más, lo que les quedó más, de leerlo con cierta tranquilidad para dejar que decante las impresiones, porque uno, para poder acomodar ese lío de conceptos que me impactó Magda, es como leer de nuevo en paz lo que uno necesita leer, no todo, y dejarlo decantar, porque es como si necesitáramos darle espacio al silencio de lo que hemos recibido. Y en el silencio de lo que hemos recibido fluye el orden, de alguna manera, que estamos necesitando. Porque es lindo saberse bien impactado, pero no es tan lindo permanecer en el caos. Digamos así, como diciendo hay cosas que son ciertamente difíciles de integrar, eso está claro, y van a quedar como signo de pregunta. Pero el silencio frente a lo vivido nos permite decantar lo apropiado como una base que nos ayude y nos haga bien, ¿no? Nos permite llegar al cosmos, que es el orden. Exacto. Sí, me gustó tu reflexión y la palabra caos. Esa es la palabra, sí. Sí, por eso auspicio el silencio para decantar el caos. Entonces se van acomodando las sustancias. Llegar al cosmos. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a ver con Antígona y su enfrentamiento a los poderes civiles y la ley divina también, pero eso, y las distintas interpretaciones de Antígona que hay. Buena suerte. Mandá los apuntes con tiempo, porque a mí me imprime mi hija, si no, no lo puedo tener. Dale. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Cuídense. Chau, chau. Chao, chao.